buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea en el momento en que ustedes estén viendo este video. El tema que vamos a tratar a continuación son de los agentes hipnóticos o los agentes inductores de la anestesia, para lo cual vamos a compartir pantalla. Los agentes hipnóticos o agentes inductores de la anestesia son los encargados de producir sueño e inconsciencia en el paciente. Inconsciencia que es uno de los pilares fundamentales de la anestesia general. Vamos a hacer algo de historia. En 1628, Harvey describe el sistema circulatorio. En 1656, Green y Mayers administraron vino y cerveza endovenosa en perros. En 1665, Eisel realiza la primera tentativa de una anestesia intravenosa. No es hasta un poco más de 200 años más tarde, Percy Penoret administra hidrato de cloral por vía endovenosa. En 1905, Fedorov utiliza Edonal como hipnótico. En 1934, se produce un hito importante en la anestesia con la introducción del tiopental, un inductor que se utilizó por muchísimos años como primera elección. En 1965 aparecen los primeros trabajos con etomidato. En 1972 se inicia el uso clínico del etomidato. En 1977 se introduce por primera vez el propofol. Sin embargo, es rápidamente sacado de circulación porque producía con gran frecuencia reacciones alérgicas en los pacientes. Se reformuló el propofol y se reintrodujo en 1986, y esta nueva formulación tenía mucho menos frecuencia de reacciones alérgicas en los pacientes. El propofol es el inductor más frecuentemente utilizado en la actualidad. ¿Qué características físico-químicas tiene? Tiene un pH de 7, es muy liposoluble, es decir, atraviesa fácilmente las membranas celulares, atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y también atraviesa fácilmente la barrera hematoplacentaria en la paciente embarazada. Es insoluble en soluciones acuosas y el preparado contiene huevo y aceite de soya, por lo cual debe ser evitado su uso en los pacientes que tengan antecedentes de alergia a estas dos sustancias. ¿Cuál es la farmacocinética de este inductor? Su metabolismo es hepático. Se produce una disminución, la eliminación está disminuida con la edad. Por lo tanto, debemos tener especial precaución en los pacientes de la tercera edad. Su eliminación por las heces es bastante escasa, 2%. La eliminación renal, 1%. Y su término de efecto se produce por un fenómeno llamado de redistribución. ¿Qué significa esto? Si tenemos tres compartimientos, un compartimiento intravascular, un compartimiento donde están los tejidos de alto flujo y un compartimiento con los tejidos de bajo flujo, cuando uno administra el propofol en el tejido intravascular, en el compartimiento intravascular, rápidamente se va a ir a los tejidos de alto flujo, como por ejemplo el cerebro, y ahí va a producir la inconsciencia. Pero junto con irse a los de alto flujo, empieza también a irse a los tejidos de bajo flujo, como el tejido muscular, el tejido adiposo, y va a ir cayendo la concentración en el compartimento intravascular, y va a caer lo suficiente hasta que el paciente se despierta, porque al caer la concentración en el intravascular, empieza a caer también con los compartimentos de alto flujo. Y va a producirse entonces el despertar del paciente. ¿Qué efectos tiene a nivel del sistema nervioso central? Tiene un efecto hipnótico que es de rápido inicio y de corta duración. Rápido inicio porque se inicia entre 60 y 90 segundos después de la administración por vía endovenosa. Y de corta duración porque no va más allá de 5 o 10 minutos su duración de efecto. Si uno no administra ningún
medicamento o gas para mantener al paciente dormido, entonces este paciente se va a despertar entre 5 o 10 minutos después del administrado este inductor. Si queremos entonces prolongar la anestesia, tenemos que ya sea mantener el propofol en un goteo continuo o, por ejemplo, utilizar gases como el ceborane, el isoflurano, deflurano. En dosis menores a las hipnóticas, produce sedación con amnesia, por lo cual es utilizado con frecuencia en endoscopías digestivas, como sedante en endoscopías digestivas. Tiene un efecto antiemético y produce una disminución de la presión intracraniana, por lo cual puede ser utilizado con seguridad en los pacientes que tengan aumento de la presión intracraniana, ya sea por un TEC, tumor cerebral, etc. A nivel del sistema respiratorio, produce una depresión respiratoria que puede llegar a la apnea y broncodilatación. Es importante destacar que puede producirse entonces esta depresión respiratoria hasta la apnea. ¿Y por qué? Porque significa que vamos a tener que administrar propofol siempre y cuando tengamos los elementos mínimos necesarios para una reanimación cardiorrespiratoria, para poder mantener una vía respiratoria permeable. Porque si no, puede pasar lo mismo que le pasó al rey del pop, a Michael Jackson, al quien se le administró propofol en condiciones inadecuadas, y el paciente terminó falleciendo secundario a la administración de este medicamento. A nivel cardiovascular, el propofol produce una disminución de la presión arterial, una disminución del gasto cardíaco y una vasodilatación. Por lo tanto, debiera ser utilizado con precaución o no utilizado en aquellos pacientes que tengan hipotensión, en pacientes que tengan una función cardiovascular disminuida, una reserva cardiovascular disminuida. ¿Qué contraindicaciones tiene el uso del propofol? Principalmente los pacientes que tengan shock, ya sea hipovolémico o ya sea séptico, no debe ser utilizado el propofol por los efectos cardiovasculares que este tiene. También por los efectos cardiovasculares debería no utilizarse o utilizarse con precaución en aquellos pacientes que tengan la reserva cardíaca disminuida. Y también, por otro lado, no utilizarlo en aquellos pacientes que tengan antecedentes de alergia al huevo o a la soya. Un efecto adverso importante es el dolor a la inyección. Este dolor es bastante frecuente y puede ser disminuido o atenuado con la administración previo al propofol de 40 miligramos de lidocaína por vía endovenosa. O estos mismos 40 miligramos de lidocaína se pueden colocar en la misma jeringa del propofol. De estas dos maneras se va a disminuir la frecuencia de dolor a la inyección con este medicamento. El propofol, sus dosis son de 1 a 2,5 miligramos por kilo. Se presenta en ampollas de 20 centímetros cúbicos a concentración de 10 miligramos por cc y también en frascos de 50 centímetros cúbicos, ya sea al 1 o al 2%. El tiopental, como les decía, se introdujo en clínica en 1934, siendo un gran hito y un gran cambio en el uso, en la aparición y el uso de inductores. Es un derivado del ácido barbitúrico y de acción ultra corta. Es decir, también tiene un efecto corto como el propofol de unos 5 a 10 minutos. La farmacocinética del tiopental. Su metabolismo es hepático y el término de efecto también se produce al igual que el propofol por un fenómeno llamado de redistribución, como lo explicamos anteriormente. ¿Qué efectos tiene el tiopental al nivel del sistema nervioso central? Produce un efecto hipnótico de corta duración y de rápido inicio. Rápido inicio es al igual que el propofol,
se inicia entre los 60 y 90 segundos y tiene una duración de 5 a 10 minutos también. Es decir, nosotros en ese intervalo vamos a tener que, si queremos mantener al paciente inconsciente, vamos a tener que administrar algún medicamento o gases para mantener la inconsciencia del paciente. O de lo contrario, a los 10 minutos, 5 o 10 minutos se va a despertar. Produce una disminución del volumen sanguíneo cerebral, disminución de la presión intracraneana y disminución del consumo de oxígeno cerebral. Este efecto a nivel del sistema nervioso central lo hizo acreedor de una fama de un muy buen protector cerebral. Además, tiene un efecto anticonvulsivante y que puede ser útil en algunas situaciones de estatus epilépticos, por ejemplo. A nivel del sistema respiratorio, produce depresión respiratoria, por lo cual, al igual que el propofol, no debiera administrarse en algunos lugares en que no se tengan los elementos mínimos necesarios para una reanimación cardiovascular, cardiorrespiratoria. Y produce apnea también. A nivel cardiovascular, el tiopental produce una disminución del gasto cardíaco con un inotropismo negativo, vasodilatación periférica, con caída de la presión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca. Todos estos efectos se van a ver exacerbados en pacientes que tengan reserva cardíaca disminuida y también en pacientes que lleguen con presiones arteriales bajas al quirófano, por lo cual no debe ser utilizado en pacientes que tengan reserva cardíaca disminuida ni en pacientes que lleguen en shock, cualquiera sea su causa, al pabellón. Contraindicaciones, como les mencionaba anteriormente, entonces, cuando el paciente está hipovolémico, cualquiera sea su causa, cuando hay una inestabilidad cardiovascular, y también debería ser evitado su uso en los pacientes que tengan antecedentes de porfiria, porque en ellos se puede producir o se puede desencadenar un ataque de porfiria. El tiopental, las dosis son de 3 a 4 miligramos por kilo. Se presenta en frascos de 500 miligramos en polvo y en frascos de 1 gramo en polvo. Los frascos de 500 miligramos se diluían en 20 centímetros cúbicos de suero y los de 1 gramo en 40 centímetros cúbicos de suero, quedando en concentraciones de 25 miligramos por centímetro cúbico. La ketamina es otro inductor de la anestesia, y si hacemos algo de historia, tendremos que decir que en el año 1962 Stevens sintetiza este medicamento, la ketamina. En 1965, Corsen y Domingo la utilizaron por primera vez en humanos, y en 1970 se inicia su uso en clínica. La farmacocinética de la ketamina, su metabolismo es hepático. ¿Qué efectos tiene a nivel del sistema nervioso central? Aquí van a haber grandes diferencias con los otros inductores. Al igual que los otros inductores, produce una pérdida del conocimiento, que es uno de los efectos primordiales que nosotros buscamos con el inductor de la anestesia. Pero, a diferencia de los otros inductores, la ketamina produce analgesia, ya que ni el propofol, ni el tiopental producen analgesia. Producen en la ketamina un fenómeno de anestesia disociativa, ya que el paciente puede parecer despierto, incluso emitir algunos sonidos, y sin embargo está inconsciente. Se mantienen los reflejos, aunque no en un 100%, por lo tanto hay que tener cuidado, una falsa seguridad respecto a los reflejos. Impide la hiperalgesia de los opioides, por lo cual puede ser útil, sobre todo en los periodos, en el manejo del dolor postoperatorio, en aquellos pacientes en que se les indica por dolor morfina, se espera algunos minutos, no se le pasa, se le pone morfina nuevamente, y a veces se le colocan 2 o 3 dosis de morfina sin lograr un alivio adecuado. Y en estos casos, una pequeña dosis de ketamina
puede ser suficiente para lograr una muy buena analgesia en estos pacientes que pudieran tener una hiperalgesia a los opioides. Produce un aumento de la presión intracraniana y un aumento del consumo de oxígeno cerebral, por lo cual no debe ser utilizado en los pacientes que tengan un antecedente, un TEC, o pacientes que tengan antecedentes de tumores cerebrales, etcétera, o accidentes vasculares cefálicos. Produce alucinaciones en el postoperatorio, o pueden más bien dicho producirlas, no en todos los pacientes se producen. A nivel del sistema respiratorio, produce broncodilatación, por lo cual puede ser utilizado con tranquilidad en los pacientes con asma bronquial o limitación crónica del flujo aéreo. Produce un aumento de las secreciones bronquiales y salivación. Y, como les mencionaba, mantiene los reflejos de la vía aérea, pero no en un 100%. Así que no hay que caer en una falsa seguridad de que estos reflejos nos pueden funcionar y proteger en forma absoluta la vía aérea. A nivel cardiovascular, tiene efectos diferentes al propofol y al tiopental, ya que produce un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del gasto cardíaco. Esto lo hace muy útil a la ketamina en los pacientes que llegan a pabellón hipotensos, choqueados, porque vamos a tener un efecto beneficioso en ellos. Sin embargo, entre otros efectos, tiene un aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Por lo tanto, debe ser usado con precaución en los pacientes con cardiopatía coronaria o, en definitiva, evitarse su uso en ellos. ¿Qué contraindicaciones tiene el uso de la ketamina? No debe ser utilizado en los pacientes que tengan antecedentes o tengan sospechas de una presión intracraniana aumentada. No debe utilizarse en presencia de heridas oculares abiertas. Les mencionaba también que por el aumento del consumo de oxígeno miocárdico no debe ser utilizado en pacientes con antecedentes de cardiopatía coronaria. No debe ser utilizado en pacientes con trastorno psiquiátrico, ni tampoco debe ser utilizado en neonatos. La ketamina se presenta en frascos de 10 centímetros cúbicos, con 50 miligramos por centímetro cúbico. Las dosis por vía endovenosa es de 1 a 2 miligramos por kilo, y con eso se logra la inconsciencia. Ahora, la ketamina tiene una ventaja también sobre otros inductores, que puede ser utilizado por vía intramuscular. Y se puede lograr una inducción de una anestesia administrando 7 a 10 miligramos por kilo de ketamina por vía intramuscular. Era bastante útil el uso de este medicamento por vía intramuscular en pacientes quemados, sobre todo en niños quemados. Se lograba entonces una muy buena analgesia e inconsciencia. Se podía hacer el aseo quirúrgico y también podíamos buscar una vía venosa permeable que muchas veces estos pacientes no tenían. En dosis aún menores de 0,25 a 0,5 miligramos por kilo, pueden ser útiles en el manejo del dolor postoperatorio, como mencionaba anteriormente, sobre todo en pacientes que uno esté sospechando una hiperalgesia opioide o que no tenga muy buena respuesta a los opioides. El letomidato. ¿Cuál es la farmacocinética del letomidato? El término del efecto se produce, al igual que el propofol y que el tiopental, por redistribución. Su metabolismo es hepático. El 85% de los metabolitos se eliminan por vía renal. ¿Qué efectos tiene a nivel del sistema nervioso central? Produce hipnosis, que es lo que nosotros buscamos entonces como inductor de la anestesia. Produce una disminución del consumo de oxígeno cerebral y disminución de la PIC. Por ese mecanismo también sería protector del sistema nervioso central. Y puede ser utilizado sin problema en pacientes con antecedentes de aumento de la presión intracraniana o sospechas de aumento de la presión intracraniana. A nivel respiratorio, produce una hiperventilación seguido de apnea sin otro efecto clínico de importancia. A nivel cardiovascular, eso es importante destacar que produce una estabilidad hemodinámica, por lo cual puede ser utilizado con seguridad
en pacientes con compromiso de la presión arterial, pacientes choqueados o pacientes que tengan una disminución de la reserva cardíaca, ya que tiene un efecto mínimo sobre la función cardíaca. A nivel endocrino, produce una disminución de la síntesis de cortisol y disminución de la síntesis de mineralocorticoides, en este caso la aldosterona. ¿Qué efectos secundarios tiene el etomidato? Produce náuseas y vómitos, dolor en el sitio de la inyección, mioclonía, que son bastante frecuentes, e hipo. El etomidato se presenta en ampollas de 10 centímetros cúbicos con 2 miligramos por centímetro cúbico. Las dosis habituales son de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo. Ahora, en resumen, ¿qué podríamos decir respecto a los inductores de la anestesia? Si uno tiene un paciente que está choqueado, que tiene una reserva cardíaca disminuida, no vamos a usar propofol. Vamos a preferir utilizar, por ejemplo, etomidato. Si tenemos un paciente choqueado también y sin antecedentes cardiovasculares y sin antecedentes de cardiopatía coronaria, podríamos utilizar la ketamina. Y en la mayor parte de los pacientes que llegan a pabellón, que llegan estables, podamos utilizar el propofol, que es, como les mencionaba anteriormente, el inductor de la anestesia más utilizado. Entonces, de acuerdo al grado de compromiso cardiovascular, vamos a tener que elegir entre algunos de estos inductores que van a tener menos efectos adversos en los pacientes que tienen compromiso de la función cardiovascular o hipovolémica. Con esto, quiero darles las gracias, con esta imagen de aquí de La Serena, quiero darles las gracias por haberme escuchado y les deseo lo mejor en el curso.